Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Kevin Emanuel Estrada Trujillo. Estudio en el Instituto UM Tenancingo en la carrera de Derecho. Bueno, hoy veremos la unidad 2, que es el sistema federal. Bueno, vamos a ver. ¿Qué comprende nuestra unidad 2? ¿Qué es un sistema federal? Es un sistema político en el cual las funciones del gobierno están repartidas entre un grupo de estados asociados. ¿A qué se refiere esto? Ok, que aquí habrá un poder y ese poder va a estar repartido entre todos estos. Eso se refiere a un estado federal, que el poder va a estar repartido entre distintos lugares para que sea mejor y sea más controlable. Uniones de estado. Tienen dos o más países jefes. Las uniones de estado son de dos tipos, de unión personal y de unión real. La unión personal es en donde va a fungir de jefe en dos estados distintos. ¿A qué se refiere esto? Es que en dos estados distintos una sola persona va a estar rigiendo como líder, como jefe, como mandatario en ese mismo. Y en la unión real es una unión en donde los estados soberanos que se usen para dar el nacimiento del solo poder. ¿A qué se refiere eso? Que distintos estados se van a juntar para ser regidos por un solo poder y que cumplan con las reglas de ese mismo poder. Confederación y federación. ¿Qué son? ¿Qué es la confederación? Una confederación consiste en la unión de estados que conservan su soberanía y se rigen por determinadas leyes comunes. Inicialmente se hablan de confederación en los casos de alianzas. Por ese motivo, la palabra confederación se usa en instituciones de la sociedad civil no estatales. Pues, ¿qué quiere decir esto? Que pues sí, va a ser la unión de distintos estados, no importa la cantidad de los que sean, solamente que estén unidos todos ellos. ¿Para qué? Para que tengan una soberanía y que esa soberanía sea regida por determinadas leyes comunes, que esas leyes las van a determinar los mismos estados que se unan para que tengan solamente un sistema de leyes para todos los que se unieron. ¿Ok? Vamos. Ok, vemos que es la federación. La federación es una agrupación institucionalizada de entidades sociales relativas autónomas. La federación suele asociarse a la forma de estados conformados a su vez por la reunión de varias entidades territoriales y políticas. Pues sí, ¿qué será la federación? Pues es eso, agrupaciones de entidades sociales autónomas. ¿Para qué? Para conformar entidades, territorios y política de todas ellas. Los elementos característicos de un sistema federal. Se divide por territorio geográfico, que pueden ser provincias, regiones o estados. Los congresos de los estados declaran leyes para sus territorios. Los sistemas políticos donde los estados conservan su soberanía y delegan un cierto grado de autonomía al estado central. Pues sí, esos elementos se van a dividir en territorios. Y ya, ellos pueden ser las provincias, las regiones o los estados. También, los mismos congresos del sistema federal se van a dedicar a dictar leyes para los distintos territorios que, como se dijo antes, se están dividiendo geográficamente. Y el sistema político donde los estados conservan la soberanía delegan un cierto grado de autonomía al estado central. ¿A qué se refiere esto? Por un ejemplo, tenemos 10 peritas y de esas peritas se va
a salir una que va a ser nuestro estado central. Nuestras 9 peritas son los territorios geográficos que se dividieron. Con la otra perita son 10. Y de las 9 peritas que se tienen abajo, se están mandando leyes conforme a las reglas que tenga la perita que mande. Esa perita tiene leyes supremas, y esas leyes no se van a poder ser sobrepasadas por los distintos territorios geográficos o las provincias o regiones que tengan los distintos estados en los cuales se encuentren. Van a obedecer a las leyes superiores, que en nuestro caso de México son la Constitución política, y que cada estado tiene sus mismas reglas y leyes. Y bueno, ese será nuestro tercer punto, que nuestras 9 peritas van a conservar una soberanía, pero van a obedecer a la perita que sea la líder. A eso nos referimos en tanto a las leyes y normas que se tengan en cada uno de los estados. Bueno, continuamos. Origen del federalismo norteamericano y la adopción de la República Norteamericana. Apareció por primera vez en 1787 y 1788 en el artículo de James Madison, Alexander Hamilton y John Jay, líder del movimiento que sostenía la necesidad de dar al país de un fuerte gobierno nacional. Fue una creación de la convención que redactó la Constitución norteamericana. En 1804, el federalismo mexicano tiene razón y raíces que se remontan a la evolución social, económica y política de la colonia, y que fraguaron en los últimos años de esta y los primeros años de la vida independiente del país. ¿Qué quiere decir esto? Que en 1824 es cuando se toma el modelo del federalismo para ponerlo en México, y es cuando tiene sus raíces, es cuando se va a remontar a la evolución social, cuando se toma la copia del federalismo y se implementa en México. Ok, continuamos. La difusión del federalismo como forma de Estado. En 1787, el Estado federal americano se formó mediante la unión voluntaria de 13 soberanías autónomas, anteriormente vinculadas entre sí por lazos de confederación nacida. Pues en 1787 es cuando el federalismo se toma en forma de un Estado. Bueno, no se toma en forma de Estado. Va a tomar la forma de Estado el federalismo y se implementa a ellos mismos. Continuamos. La evolución y tendencias. En la Constitución de 1824, 1857 y 1917 prevaleció el sistema federalista. El federalismo ha sido producto de una serie de luchas ideológicas y sociales, que en algún caso ha sido constante de derramamiento de sangre. ¿A qué se refiere esto? Que durante esas fechas prevaleció el sistema federal. Prevaleció, creció y se fue adaptando, evolucionando a las tendencias que iban surgiendo en el país. ¿Pero por qué dice derramamientos de sangre? Porque algunas partes no estaban conformes a él y se oponían, y había luchas entre sí, entre distintas partes, durante la evolución de las tendencias del federalismo. Bueno, continuamos. Orígenes del federalismo mexicano. Proviene de la Constitución Federal de los Estados Unidos de América y de las instancias locales de gobierno y administración heredadas de la monarquía española a finales del siglo XVIII, primero como parte de las reformas borbónicas y después a partir de la Constitución de Cádiz de 1812. Esto quiere decir que el origen del federalismo, la llegada del federalismo a México, llegó con las reformas borbónicas y se vio en la Constitución de Cádiz de 1812. En esos dos puntos
fue cuando el federalismo empezó a tomar su forma en nuestro país, México. La antinomía, federalismo, centralismo en nuestras vidas políticas. Primero necesitamos saber qué es la antinomía. Es un conflicto o contradicción entre dos leyes. Ok. ¿Cuáles eran nuestras dos leyes? La República Federal y la República Central. Y dice, los diputados del Congreso aportaron la República como la forma de gobierno idónea. Sin embargo, pronto surgió la disputa entre los partidos de la República Federal y la República Central. ¿Qué disputa? Que unos preferían la República Central y unos preferían la República Federal. A eso se refiere la antinomía del federalismo-centralismo en nuestra vida política. ¿Por qué? Porque lo podemos ver con los partidos. En el partidismo, muchos están con uno, con otro, y esos tienen la esencia de este mismo tema. ¿Por qué? Porque de esos dos había luchas constantes de que unos preferían uno y otros preferían el otro. Ok, continuamos. La dinámica del problema del federalismo en nuestro país. Ok. La dinámica del problema del federalismo fue que el federalismo, como ya lo venimos comentando, no fue originario de México, fue originario de otro país. ¿Qué quiere decir esto? Que fue adoptado por nuestro país y fue implementado hacia nuestro país. ¿Y cuáles fueron los problemas? Que no era un sistema creado para nuestro país. Así que los problemas fueron dando que, como no eran creados para nuestro país, no fueron aceptados, no eran bien vistos y tuvo trabas, se fue trabando hasta el día de hoy, que ya tenemos un sistema federal. Esos fueron los problemas, que como no era creado para México especialmente, al momento de venir a implementarlo no fue bien aceptado ni bien tomado y no era muy eficiente en esos momentos, sino hasta que, como ya lo vimos, tuvo cambios, tuvo reformas, se fue adaptando para nuestro mismo país. El federalismo en la Constitución de 1859 y 1919. En estas dos fechas, en 1957 fue una constitución ideológica liberal, redactada por el autor del Congreso Constituyente de 1857 durante la presidencia de Ignacio Comonfort. Fue jurada el 5 de febrero de 1857. Estableció las garantías individuales de los ciudadanos mexicanos. ¿Qué quiere decir? Que en 1857, durante Ignacio Comonfort en su sexenio, estableció las garantías que hoy conocemos como nuestras garantías individuales para nosotros los ciudadanos mexicanos. Y en la Constitución de 1917, el federalismo centralizador mexicano se originó mediante el acuerdo del territorio con entidad política propia de ceder facultades de manera limitada a favor del gobierno central. ¿Qué sería poder? ¿Qué sería todo? Pero se encontraba esparcido entre distintas ramas, entre distintos puntos, para poder tenerlo. Esto quiere decir que en 1917 el federalismo empezó a ceder hacia un gobierno central. Solamente que cedía y se inclinaba un poco hacia el centralismo en esa fecha. Ok. Ok, y la realidad del sistema federal en México. México ha transitado diferentes formas de organización política, sin embargo, actualmente puede definirse como una república federal durante su historia como país independiente. Se instauraron entre los intentos como el centralista e incluso el monárquico, distintos modelos de federalismo como el regionalista,
el cooperativo, el centralizador, entre otros. ¿Y por qué la realidad? Porque el sistema federal que tenemos hoy en día ha sido el que mejor nos ha funcionado y el que mejor se ha adaptado, evolucionado, como se mencionó, a lo que se ocupa el día de hoy ante esta sociedad que somos ahora. Eso son la realidad del sistema federal. Una adaptación que se ha pasado año tras año tras año para poder ser cada vez mejor y poder controlar la población y la sociedad hoy en día. Y bueno, esto fue todo de mi parte. Espero le haya gustado mucho o sea de su interés. Y bueno, nos vemos más tarde. Gracias por su atención. Que tenga buena tarde.